Buenas tardes con todos. Yo voy a hablar de anatomía del tobillo. Previo a hablarles de eso, voy a hablar de la técnica de imagen. Para hacer imágenes de tobillo, lo que necesitamos es que el paciente esté en decúbito supino y que el pie tenga un ángulo recto en respecto al paciente. En ocasiones se puede asentar el pie para que salga bien la imagen. Se debe usar una bobina específica para el tobillo. Si es que no se cuenta con esta, se puede usar la estándar del miembro inferior que sirve para hacer rodilla. Dentro de los cortes que se deben hacer son cortes sagitales estrictos del pie del tobillo para poder evaluar el tendón de Aquiles. A veces se puede colocar el pie en posición prona y así se evita el ángulo mágico. Solo se realiza tomas del tobillo afectado y no el contralateral, y se divide al pie y al tobillo por separado. Así disminuimos el campo de adquisición y mejora la resolución de la imagen. Dentro de los cortes que vamos a tener para evaluar el tobillo, vamos a tener cortes axiales, sagitales y coronales, en donde vamos a evaluar diferentes estructuras. Esto va a ser el protocolo que se va a usar para realizar imágenes de tobillo, y adicional a esto se pueden hacer secuencias en densidad de protones. Dentro de los tendones del tobillo tenemos tendones de la cámara posterior, medial, lateral y anterior, los cuales van a estar mejor ejemplificados en esta imagen. Entonces aquí vamos a tener los tendones de la cara posterior, que son el Aquiles y el plantar. Vamos a tener los de la cámara medial, que van a ser el tibial posterior, el flexor digital común de los dedos largos y el flexor del dedo gordo largo. Aquí vamos a tener el paquete básculo nervioso tibial, y aquí vamos a tener en la parte lateral el peroneo corto y el largo, y en la cara anterior, el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los común de los dedos y el peroneo tercero. En este corte axial podemos evaluar al tendón de Aquiles. Aquí vamos a tener el tibial posterior, el flexor largo común de los dedos y el flexor del dedo gordo. Adicional a esto, aquí va a estar el paquete básculo nervioso. Aquí vamos a tener en la parte lateral al peroneo corto y el peroneo largo, y en la cara anterior tenemos el tibial anterior, el extensor del dedo gordo y el extensor común de los dedos. En este corte coronal, aquí vamos a tener el malleolo medial dado por la tibia y el malleolo lateral dado por el peroné. Entonces aquí tenemos el tibial posterior, el flexor común de los dedos largo, el flexor largo del dedo gordo, y aquí tenemos los peroneos. Vamos a empezar con los de la cara posterior y vamos a empezar hablando del tendón de Aquiles. Esto está localizado posterior y lateral al tobillo, es el tendón más grande y fuerte del cuerpo. Está conformado por la confluencia del tendón sóleo y de los gemelos. Este no va a tener una vaina porque no está en contacto con otras estructuras, pero en vez de una vaina va a tener unos paratenones, que estos se van a localizar dorsales, laterales y mediales al tendón y van a permitir que se deslice de una mejor forma. En la cara anterior va a tener una almohadilla grasa que va a ser el triángulo de Kegel, y este suele ser hipointenso en todo su trayecto, pero en la confluencia de los músculos puede verse hiperintenso en algunas ocasiones. Entonces aquí tenemos un corte sagital de resonancia magnética, en donde vemos cómo el tendón de Aquiles es hipointenso en todas sus porciones, y aquí tenemos un corte axial, en donde vemos la forma normal del tendón de Aquiles. Entonces, como vemos, en su cara posterior va a ser convexo, en su cara anterior va a ser cóncavo con una ligera convexidad, y esta estructura que está más posterior va a ser el paratenón, que tiene esa intensidad intermedia. El 90% de las personas tienen un tendón plantar pequeño que se encuentra anteromedial al tendón de Aquiles. Este puede insertarse en el tendón de Aquiles, en el calcáneo posterior y en el retrovináculo flexor. Entonces aquí tenemos dos cortes axiales en T1, en donde vemos esta imagen que puede hacer sospechar de una ruptura parcial, pero en realidad es del tendón plantar. Y en esta imagen, como vemos, está alterada la estructura del tendón de Aquiles, y eso sí corresponde a un desgarro. Tenemos desgarres parciales o completos del tendón de Aquiles, que estos suelen darse de 3 a 4 centímetros por delante de su inserción con el calcáneo, y como podemos ver en este corte sagital en T1, vamos a tener un tendón engrosado y que va a tener un cambio a la intensidad normal que tenía antes. Vemos en este corte sagital en T2 con saturación de la grasa que va a haber un importante edema, además de los hallazgos que ya comenté. También podemos tener ruptura de la unión músculo-tendinosa
en la cual vamos a ver que el tendón se va a volver retráctil, y en las secuencias STIR vamos a poder evaluar la parte del sangrado y también la parte del edema que está en el tendón. Esto se da en deportistas débiles que no se han preparado para el deporte. También tenemos estructuras importantes como son la bursa retrocalcánea y la bursa aquiliana, la cual la retrocalcánea está entre el calcáneo y el Aquiles y tiene una forma de lágrima, y la bursa aquiliana que está posterior al Aquiles. Estos tienen mínima cantidad de líquido, pero hay una patología que se llama síndrome de Hagland que se caracteriza por dar bursitis retrocalcánea, bursitis aquiliana y un engrosamiento distal del tendón de Aquiles. Entonces, en este corte en T1 vamos a ver que va a haber un aumento de líquido en la bursa retrocalcánea, en la bursa aquiliana, y en esta secuencia T2 lo que podemos ver es el edema del tendón. En examen físico se puede ver como unas pompas de jabón en la cara posterior del pie. También tenemos el xantoma de Aquiles, que este se da en pacientes que tienen hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y obesidad. Entonces vamos a ver que esta enfermedad es mortal y la primera manifestación es una afectación del tendón de Aquiles. Entonces lo que vamos a ver es un engrosamiento difuso del tendón con infiltración grasa. Por eso el tendón de Aquiles adquiere este patrón heterogéneo con zonas hiperintensas, como se ve en este corte sagital y en este corte axial potenciados en T1. Los tendones mediales van a ser, por sus siglas en inglés, el tibial posterior, TOM, el flexor digital largo, DIC, el paquete básculo nervioso, que es de arteria tibial, nervio tibial, y HARI del tendón flexor largo del dedo pulgar. Entonces, bueno, el primero que vamos a hablar es del tibial posterior. Este es el más largo, es el doble que los otros, tiene forma oval, pasa por debajo del malleolo interno, en la mayoría de sus porciones se une al escafoides medial, el resto de sus porciones se une a los tres primeros cuneiformes y a las bases de los cuatro metatarsianos. Da un apoyo importante al arco del pie. Si se desgaba pierde la longitud del arco y afecta a mujeres de mediana edad con artritis. Puede tener hallazgos de tendinitis que se caracteriza por engrosamiento y aumento de la señal del tendón. Entonces, como vemos en este corte en T2 con saturación de la grasa, este corte axial, vamos a ver que el tibial posterior está engrosado con un aumento de su intensidad y con líquido alrededor, que es hallazgo de tendinitis. Aquí tenemos los desgarros que suelen ser más proximales a la altura del malleolo interno, en los cuales vamos a ver que va a haber una línea hiperintensa en las secuencias en DP y en T2 que está separando dos porciones del tendón. Como vemos en esta corte axial en secuencia T2, vamos a ver esta línea hiperintensa que va a estar separando al tendón. Entonces esto es sugestivo de un desgarro parcial. También tenemos otros hallazgos de desgarro parcial, como puede ser solo cambios de intensidad del tendón, puede haber líquido dentro del tendón y puede haber un adelgazamiento del tendón con líquido alrededor del mismo. También se ha descrito que puede haber huesos naviculares accesorios, que estos pueden fracturarse y estos van a comprimir al tendón tibial posterior. Entonces, como vemos en estos ejemplos, van a fracturarse y van a generar desgarros y afectaciones del tendón. El siguiente tendón que vamos a hablar es el flexor común de los dedos. Ese pasa lateral del tendón tibial posterior y se divide para insertarse en las caras plantares de las falanges del segundo al quinto dedo del pie. Este casi no se afecta y no tengo imágenes patológicas de este. El siguiente tendón que vamos a hablar es el flexor largo del dedo gordo. Es el más lateral de los tendones flexores mediales. Pasa por la apófisis posterior del lado medial del astrálago y luego por el sucentaculum tali. Luego se dirige a la cara posterior plantar hasta el primer metatarsiano en la falange distal del dedo gordo. La vaina de este tendón se comunica con la articulación del tobillo en el 20% de los individuos, por lo que puede haber líquido normalmente alrededor de este tendón. Entonces aquí tenemos un corte sagital en donde hay un derrame articular en el tobillo y por eso se ve líquido alrededor de este tendón. Ahora, cuando tenemos una tendinitis estenosante, esta se da por una acumulación asimétrica de líquido en la vaina del tendón, dado por áreas focales de tenosinovitis o fibrosis de la vaina del tendón.
interrumpiendo el flujo de líquido sinovial normal. Se puede producir por una flexión plantar extrema que genera atrasamiento del tendón entre el malleolo tibial posterior y el calcáneo. Entonces, como vemos en este corte sagital en T2, vamos a ver que va a haber un edema del tendón importante, y lo más importante es que el líquido que pasa normalmente ya no va a pasar y va a estar septado, que estos son los hallazgos relevantes. Esta patología se va a dar con más frecuencia en los basquetbolistas y en las balletistas. También puede desgarrarse o generar tenosinovitis en su paso por los sesamoideos. Entonces lo que vamos a ver es que aquí estando los sesamoideos y aquí estando la cabeza del primer metatarsiano, podemos ver que el tendón va a estar disminuido en longitud y va a haber un importante líquido a su alrededor. Después tenemos los tendones del compartimento lateral, que van a ser los peroneos, el peroneo largo y el peroneo corto. Estos peroneos en su porción proximal van a compartir vaina, pero en su porción distal van a tener una vaina por separado. Estos se encargan de la eversión del pie. El peroneo largo atraviesa la región plantar y se inserta en el primer metatarsiano y en el hueso cuneiforme medio. El peroneo corto es anterior al largo y va por debajo del malleolo lateral y se inserta en el último metatarsiano. Entonces aquí tenemos cortes axiales en diferentes alturas, en los cuales vamos a ver la parte normal. Entonces, como vemos aquí, este va a ser el peroneo corto y este va a ser el peroneo largo, y aquí vamos a ver el tubérculo del calcáneo. Entonces vamos a ver que el peroneo corto es más anterior y el peroneo largo es más posterior. Algo que es importante es que si hay fracturas de este nivel, les va a afectar a los tendones peroneos. Entonces, los factores que predisponen a un desgarro longitudinal del peroneo corto van a ser compresión o subluxación de los peroneos, que esto puede darse por desgarro del vertináculo de los peroneos, forma plana o convexa de la cara posterior del malleolo lateral, inserción baja del vente del peroneo, presencia del peroneo quartus, que es un músculo accesorio. Entonces, aquí tenemos un corte axial y un corte sagital, en los cuales vamos a ver la presencia de este peroneo quartus, que es un músculo accesorio, y como vemos va a limitar el espacio entre estos dos peroneos. Lo mismo que vemos en este corte sagital, que es este músculo accesorio que va a limitar el espacio entre los dos peroneos. También tenemos la división longitudinal del peroneo corto, que este se refiere a desgarros longitudinales o verticales del mismo. Y como vemos, como dijimos antes, el peroneo corto va a ser anterior al peroneo largo. Entonces va a adquirir esta forma de chevrón. Entonces esto corresponde a una fractura, a un desgarro del peroneo. Y como vemos en este corte axial, también puede estar heterogéneo y con cambio de intensidad. Podemos tener una dislocación o luxación de los peroneos. Estos van a ser los únicos que se pueden dislocar o luxar, y es porque estos están contenidos por un retináculo. Entonces, cuando este retináculo se rompe o falla, vamos a ver que los peroneos van a estar desplazados, como en estos dos cortes axiales. También podemos tener el síndrome del os peroneo. El os peroneo es un hueso sesamoideo que en ocasiones se puede fracturar y va a afectar al tendón, al peroneo largo. Entonces, como vemos en este corte coronal, vamos a tener un tendón de intensidad heterogénea con líquido alrededor. De ahí tenemos los tendones del compartimento anterior, que de medial a lateral son el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo y el extensor largo común de los dedos, y el tercer peroneo. Estos tendones permiten la dorsiflexión del pie y del tobillo y no se afectan comúnmente. El tibial anterior es el que más se afecta y este se da en andinismo. Entonces, como vemos, va a haber un engrosamiento difuso del tibial anterior con un aspecto heterogéneo, una intensidad hiperintensa y líquido alrededor. En algunos casos este se confunde con un tumor. Y bueno, eso en cuanto a los